El pobrismo es una visión que en la pobreza no ve una mera carestía de recursos o de condiciones socioeconómicas, sino una categoría moral. Entonces no aborda la situación de la pobreza, hasta podríamos pensar, no aborda la generación de la riqueza desde un punto de vista más técnico o empírico, sino desde el punto de vista de una lucha entre el bien y el mal. Entonces, los pobres son una suerte de pueblo real, a diferencia de los ricos, que son por supuesto el antipueblo. La pobreza se sacraliza. El que no tiene es virtuoso en su no tener. Correlativamente el rico es vicioso, es malvado, porque su riqueza lo contamina de mal. Por supuesto la visión pobrista salpica el lenguaje cotidiano. Los pobres son despojados. ¿Despojado de qué? O sea, cuando vos lo llamás clase despojada o algo por el estilo, estás dando a entender que alguien los despojó de algo. Entonces, ¿quién los despojó y de qué? Por supuesto los ricos, y los que son los que tienen los que a los pobres les falta. Cualquier piquetero se lo llama organización social o movimiento social. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Entonces se lo esmalta de una legitimación. Que una persona sea un delincuente o una persona en conflicto con la ley depende de su nivel socioeconómico. Los derechos, la famosa frase de Vita, ¿no? Toda necesidad implica un derecho, o donde hay una necesidad de un derecho. ¿Por qué? ¿Por qué donde hay una necesidad de un derecho? Pero más allá de eso, fíjense lo que pasa ahora. Los verdaderos derechos son llamados privilegios. No, vos sos un privilegiado porque recibiste. ¿Por qué soy un, ¿Dónde está dónde está la lex privada, digamos? ¿Dónde está la ley privada que hace que eso sea un privilegio? No. Los padres de uno o de tal lograron generar cierto desarrollo y se lo trasladaron y rebalsaron en sus hijos esa riqueza. ¿Por qué lo hicieron dentro de la misma ley que todos? ¿Por qué tienen que sentirse privilegiados? Fíjense qué perverso esto de que toda necesidad se convierte en un derecho, pero los verdaderos derechos son tomados como privilegios. Eso es terrible. Otra cuestión del lenguaje un poco tonta, pero las villas de emergencia, que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen cloacas, ya no las llamamos ni villas ni de emergencia, las llamamos barrios populares, pueblo. ¿Por qué? Primero, como si la denominación mágicamente cambiase lo mal que se vive ahí. Y segundo, como si ahí viviese el verdadero pueblo. De nuevo, fíjense qué pobrista y qué populista. Los barrios donde no hay tanta pobreza no son populares, entonces que ahí no hay pueblo. Vamos, o vamos a un barrio, no sé, un country. Digo, ahí no hay pueblo, ¿qué hay ahí? Porque el barrio popular son las villas de emergencia. De paso, digo, dejarlas de llamar de emergencia no es también una forma de resignarnos a que eso ya está para quedarse. Dicho sea de paso, vienen creciendo y creciendo. Llamarlos barrios populares a lo que son villas de emergencia creo que es parte de nuestro fracaso. Pero el pobrismo también implica una visión no económica. Pobrismo también es hacer del delincuente, del marginal, del hombre caído, el ejemplo más valioso que quien trabaja, quien se esfuerza, quien logra un modesto o no tan modesto éxito. Por supuesto hay una relación estrecha entre el pobrismo y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lamentablemente siempre ha tenido una corriente muy fuerte pobrista en su seno. Podemos pensar en los sacerdotes del tercer mundo, en la teología de la liberación, en nuestros domésticos curas villeros y por supuesto en el Papa Francisco. El Papa Francisco menciona a Lorenzo, diácono de Roma, que fue interrogado por el emperador y le dijo: quiero que mañana me traiga los tesoros de la iglesia. Entonces Lorenzo fue al otro día con un grupo de mendigos y les dijo: aquí están, estos son los tesoros de la iglesia. Y el Papa Francisco toma esto para decir: los pobres son nuestro tesoro, nosotros nos gloriamos en su debilidad y los tenemos que cuidar. Ahora, es una metáfora curiosa porque ¿qué se hace con un tesoro que se quiere cuidar? El Papa Francisco preferiría que los pobres salieran de su pobreza y se convirtieran en esa clase media que muchas veces se aleja de la religión o de la iglesia, o prefiere que como tesoro se mantenga inalterable y que los pobres siempre estén ahí. Es al final del día la bisagra entre ir hacia el pobrismo o en realidad querer que la pobreza deje de existir. Ahora, otro punto interesante es que la pobreza siempre está ahí, ¿eh? La pobreza siempre está en nuestro pasado remoto,
está en el presente de mucha gente y está como potencia siempre ahí, siempre como amenaza. O sea, basta quedarse quieto. La vida es como siempre digo, es un plano inclinado, si uno se queda quieto se desliza hacia abajo. Basta quedarse quieto como humanidad, como sociedad, como pueblo, como comunidad, como lo que sea, para caer en la pobreza. Adam Smith escribe un libro que se llama Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. ¿No? Lo interesante de investigar era cuál era la causa de la riqueza. Nadie se iba a poner a investigar las causas de la pobreza. Imagínate a alguien previo a la revolución industrial, el nivel de vida y la riqueza hace así, a decir, che, ¿cuál es la causa de la pobreza? Flaco, la pobreza está ahí, está en todos lados. O sea, ¿qué estás diciendo? Lo raro, lo extraño, lo milagroso fue la riqueza. Bueno, si seguimos viendo a la riqueza como una torta que hay que dividir y no como algo que hay que generar, vamos a seguir deslizándonos en el plano inclinado. De ahí que la idea del pobrismo sea un error intelectual terrible, además de un error moral, pero es un error intelectual terrible. Y el ver el asunto como una cuestión moral, como de ricos malos y pobres buenos, nos impide subsanar el error intelectual y eliminar la pobreza. Por eso se dan las paradojas como Argentina, que hace décadas trabajamos por los pobres, hablamos por los pobres, cobramos grandes tributos por los pobres, y los pobres siempre están ahí y se multiplican y son cada vez más. De ahí que hay que terminar con esta neurosis de los políticos pobristas que por un lado impostan, o quizás sienten, no lo sé, un dolor por la pobreza, pero inmediatamente después o al mismo tiempo reivindican a los pobres como el verdadero pueblo, la pureza, la verdadera estatura moral, la sabiduría popular. Nosotros teníamos cosas tan extrañas, ahora estamos sufriendo mucho el delito, pero teníamos cosas muy extrañas como que combatíamos el delito y al mismo tiempo producíamos el marginal y loábamos a los delincuentes, o a ocupas como sucedía en los 90, Pizza, Birra y Faso, todos estos productos que reivindican al marginal, al hombre caído, al que fracasó. Por supuesto no tiene ningún tipo de rating, ni ningún tipo de clamor popular o cultural, el tipo que se esfuerza y le va bien, el que tiene un modesto éxito, el mejor alumno, el que no falta a clases, el mejor operario en el tren de una fábrica, el mejor trabajador en una dependencia pública. No, tenemos esa cosa bien argentina de regodearnos en el fracaso. Bueno, eso es una visión pobrista. El pobrismo no solo es económico, es una visión casi de regodeo del fracaso, del que fracasó. En lugar de mostrar que se puede, que hay casos de éxito, que son muchos, que el esfuerzo paga, no, queremos esconder al que sobresale, ¿no? El mejor alumno, no le demos premios, se pueden sentir mal los otros. El mejor trabajador, cobren todos lo mismo, ¿no? Porque si no es injusto, ¿no? El que gana su comida, bueno es que en silencio coma, dice Martín Fierro. Ancina vos ni por broma busque llamar la atención, nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Eso mirá, tranquilo, abajo, abajo, abajo. Abajo porque podés molestar al resto. El pobrismo también es guadaña horizontal, el pobrismo también es igualitarismo. Pero más allá de que existe todo un grueso aparato de gente que intermedia entre la pobreza y los recursos y que por ende tiene fuerzas e incentivos a que siga habiendo pobres porque para ellos son clientes, incluso los que no son así, tienen muchos la mente o la cabeza ya quemada de una culpa de clase, que los lleva a exagerar o a no desarrollar políticas públicas porque existen pobres. Entonces, como existen pobres, lo mejor es casi no hacer nada. Digo, en cuanto no se solucionan los pobres, no se puede solucionar nada. Pero eso en realidad es al revés. No se puede solucionar nada y va a seguir habiendo y se van a multiplicar los pobres. Entonces estamos en un círculo vicioso. En algún momento, algún político o algunos políticos van a tener que pensar en la pobreza en términos dinámicos. Es decir, que no importan solo los pobres de hoy, sino que importan más los pobres de mañana. Si no hacen un torniquete institucional, shock institucional, con leyes, por ejemplo, las leyes laborales, que son antipobres. O sea, si vos con tu productividad no me podés pagar toda la chorrera de cosas que yo tengo que pagar para contratarte a vos que sos pobre, no te voy a contratar. Bueno, listo, ahí tenés un altísimo costo que asumir, que no está pagado por la productividad del otro, entonces
quédate afuera del mercado laboral, dedícate a robar o a pedir. Si no entendemos que hay que hacer un torniquete a la pobreza, un torniquete legal, un torniquete institucional, con leyes y regulaciones, o mejor dicho, desregulaciones, que sean mejor para eliminar la pobreza del futuro. De nuevo, hay que pensar más en la pobreza en términos dinámicos. ¿Qué hacemos para la pobreza del futuro? Mientras no lo hagamos, los pobres se van a seguir multiplicando. Nuestros políticos, como tienen una visión pobrista, como ven a la pobreza como una cuestión, como una faena moral, y no como una cuestión a solucionar técnica, no entiende que el pobre es el primero que quiere dejar de ser pobre, y que quiere trabajar, y que quiere seguridad, quiere lo mismo que queremos todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué reglas de juego dan mejores condiciones para que la gente salga de la pobreza? Por más que intenten adormecer la energía vital de la gente, siempre está floreciendo esto de que la gente quiere vivir mejor, incluso los pobres. Por supuesto que quieren vivir mejor, y están dispuestos a esforzarse para vivir mejor. No se puede adormecer del todo eso, porque es supervivencia, es el ser humano queriendo mejorar. A pesar de que los igualitaristas nos quieren hacer creer que todos queremos ser iguales al resto, todos queremos ser mejores, todos queremos vivir mejor. Entonces, eso es inherente al ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo generamos? Bueno, para eso hay que sacarse el pobrismo de encima. Hay que pensar en sistemas, hay que pensar en reglas de juego que creen o que permitan que las oportunidades fluyan libremente. Deja que la gente juegue, deja que la gente contrate. Venía a cortarme el pasto, me sirve que me venga a cortar el pasto. Venía a pintar esto, me sirve. Che, contrato con tal, me viene bien. Te tomo a prueba, te tomo por esta plata, te tomo por esta otra. Deja que la gente contrate, así la gente se salió de la pobreza. Tiene que salir el Estado, tiene que entender que de la pobreza se sale con menos leyes ridículas de protección a los pobres. Esta no es una cuestión moral, como la plantea el Papa. Esta no es una cuestión moral, como la plantea Grabois. Esta no es una cuestión moral, como la plantea la izquierda, como la plantea el kirchnerismo. Esta es una cuestión que se soluciona pensando técnicamente y pensando empíricamente. ¿Cómo se sale de la pobreza? Con mejores leyes, con menos leyes en muchos casos. Con trabajo digno, que se genera con contrataciones voluntarias, con millones de contratos. Hay que dejar que el pobre pueda contratar. Hay que dejar que el pobre pueda contratar. Para eso hay que sacudirse el pobrismo. El pobrismo es una visión nefasta, una visión moral equivocada que conlleva una visión intelectual equivocada y que lo único que ha generado es que la pobreza se mantenga inalterable, como el tesoro que le gusta al Papa.